No sé por qué diablos Ryan García aún sigue boxeando. Ya nos demostró que no tiene nada que hacer frente a boxeadores de verdad. Y lo peor, no sé por qué diablos sigue creyendo en Oscar de la Hoya. Es obvio que a Oscar de la Hoya le valen sus boxeadores. Oscar de la Hoya solo le interesa una sola persona, Oscar de la Hoya. Él solamente quiere ser el protagonista y llenarse los bolsillos de billetes verdes. Oscar de la Hoya se cree el superempresario y, a decir verdad, como empresario apesta. Hace unas horas el Golden Boy y Ryan García se pelearon en las redes sociales, se rompieron las medias y casi se rompen las uñas. Se empezaron a insultar vía Twitter. Todo empezó porque Oscar de la Hoya tuiteó que estaba preparando una mega pelea para Ryan García. Y esta vez su experimento sería con Manny Pacquiao. Sacó a esta momia de la tumba que lleva más de 2 años retirado del mundo del boxeo. Y esta noticia enfureció a Ryan García, que inmediatamente tuiteó que no sabía nada al respecto de esta pelea y que Oscar de la Hoya ni siquiera le había hecho ningún comentario, nada en lo absoluto. Qué falta de respeto, ¿no lo creen? El conflicto escaló cuando Oscar de la Hoya hizo otro tuit donde le dijo a Ryan García que era un chillón. Sí, así literalmente, que dejara de ser un chillón. Y escribió lo siguiente: ¿qué pasa, Ryan García? ¿Ya pasaron casi 2 meses y sigues llorando por la conferencia post-pelea? La culpa de tu derrota es tuya y de tu asesor Lupe Valencia. Él es el único que te empujó a aceptar esa loca cláusula de rehidratación y esa es la razón por la que perdiste. ¿Qué opinan de esta respuesta de Oscar de la Hoya? Y todavía dice: madura, hazte responsable de eso. Eso fue lo que tuiteó de la Hoya la noche del jueves pasado. Y eso no es todo. Oscar de la Hoya también tuiteó: también tú sigues diciendo que el equipo de Tank te ofreció más apoyo que yo. Bla, bla, bla. Ellos te tendieron una trampa para que perdieras con esa cláusula de rehidratación. Y lo más importante, Al Haymon ni siquiera se apareció en toda la semana. De hecho, él nunca se aparece. ¿Te parece que eso es apoyo?, tuiteó de la Hoya. A lo que Ryan García reviró inmediatamente escribiendo lo siguiente: ok, amigo, lo tienes todo muy claro. Estoy cansado de que me hayas faltado el respeto durante toda mi carrera y que piensas que nada de eso importa. La lealtad y el sentido común se perdió en tu cabeza. Deja de tratar a la gente de esa forma y de pensar que ellos simplemente aceptarán cómo los tratas, respondió Ryan García la noche del jueves desde su cuenta de Twitter. Y con respecto a la pseudopelea contra Manny Pacquiao, era una mentira. Y lo desmintió el propio Ryan García en su cuenta de Twitter, otra vez diciéndole a Oscar de la Hoya que ya le había dicho que esa pelea contra Manny Pacquiao jamás iba a suceder, ya que Ryan García no estaba interesado en pelear contra esa momia. A lo que respondió Oscar de la Hoya que no estaba dispuesto a discutir esos asuntos en las redes sociales. Y pues bueno, ¿qué más que decir? Esto deja plantado a Oscar de la Hoya como un mentiroso y un abusivo. ¿Qué opinas tú? Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Mi querida audiencia, Oscar de la Hoya es un cretino. No debería de corregir a su gente en público. Eso debería de dejarlo para pláticas en privado. Oscar de la Hoya se la ha estado pasando humillando a Ryan García desde que perdió contra Gervonta Davis. Primero, les llena la cabeza con la mentira de que son los mejores del mundo, de que son los más chingones, y cuando no le rinden, los humilla y los desprecia. Como hombre de negocios, Oscar de la Hoya es un nacazo, la verdad. Creo yo que Ryan García merece algo mucho mejor que esto. Ryan García también mediante Twitter manifestó su deseo de pelear contra nuestro perro chulo, el Pitbull Cruz, y en su Twitter escribió lo siguiente: estas son las 3 personas con las cuales quiero pelear. Rollis, Isaac Cruz, si él está dispuesto a subir a las 140, y Teófimo López. Y a este tweet el Pitbull respondió que era pura faramaya, que era pura mentira y puro show, porque al Pitbull Cruz nadie del equipo de Ryan se le ha acercado con un contrato. El perro dice que sí, que él sube a las 140 sin ningún problema, pero que se lo pongan por escrito, en papel, y que le paguen bien, porque el Pitbull no le tiene miedo a nadie. A lo que Ryan García jamás contestó.
En mi opinión, cualquiera de los 3 boxeadores que Ryan García citó, cualquiera de ellos le pueden dar una paliza, muy a pesar de que Ryan García ya tiene nuevo entrenador. De nada le va a servir si sigue teniendo ese promotor tan nefasto. Pitbull Cruz ya tiene una pelea para julio, pero no lo quiere decir. El boxeador mexicano Isaac Pitbull Cruz indicó que en el mes de julio estaría apareciendo en los encordados para pelear en la categoría de los ligeros. El boxeador mexicano de 25 años de edad comentó a Box Azteca que pelearía en julio, es decir, que podría suceder en un mes o en un plazo no mayor a 2 meses. El Pitbull Cruz no dio nombres, pero por lo que hemos visto en las redes sociales de Gervonta Davis y de ESPN, parece ser que nuestro perro chulo primero pelearía contra Giovanni Cabrera el próximo mes de julio, y después de Giovanni Cabrera, ahora sí, se vendría la revancha más esperada por los mexicanos, Gervonta Davis contra el Pitbull Cruz 2. Giovanni Cabrera pues es buenecillo, pero no creo que le dé batería a nuestro perro chulo. Cabrera tiene un récord de 21-0 por 7 knockouts. Viene del mejor triunfo de su vida, una amplia victoria por puntos sobre el exprospecto Gabe Flores en julio. Cabrera derribó a Flores 3 veces en la pelea, hizo una pelea muy interesante contra Flores. Tiene características importantes, tiene un gancho explosivo, es un fajador y no le tiene miedo a los golpes. Tiene 28 años, es de Seattle y es entrenado por el miembro del Salón de la Fama, Freddie Roach. Sin duda alguna, la pelea contra Cabrera es una pelea de trámite para la mera contra Gervonta Davis. Gervonta Davis, al igual que Shakur Stevenson, le traen muchas ganas a Devin Haney, quien se hace sordo. Devin Haney se hace el menso, se hace el sordo ante las propuestas de Shakur y de Gervonta. Otro que también se hace güey por cobarde es el Canelo Álvarez, quien hace todo lo posible por ignorar los 50 millones de pesos que le ofreció el Bandera Roja para pelear en septiembre. El Canelo siempre le tuvo miedo a enfrentarse a verdaderos boxeadores y, para decepción de muchos, sí lo vamos a ver pelear en septiembre porque es el mes patrio y deja mucho dinero, pero no será ni contra Bivol ni contra el Bandera Roja, sino contra el inflado de Munguía. ¡Qué horror! ¡Qué asco de pelea! Vaya porquería de pelea, ¿no lo creen? Mi querida audiencia, esto ha sido por todo el día de hoy. Yo soy el Dr. Crypto de Crypto TV. Richie, mi hermano, mi socio, muchísimas gracias por prestarme tu espacio. Nos vemos en la próxima emisión, siempre con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada. Que tengan un excelente día, compartan este video en todas sus redes sociales y síganos ayudando a crecer. Ya casi llegamos a 40,000 suscriptores. Muchas gracias por su apoyo. Regálame tu comentario aquí en la cajita de comentarios. ¿Qué opinas de lo de Ryan y Oscar de la Hoya, que se andan rompiendo las uñas en Twitter? ¿Y la pelea del Pitbull contra Giovanni, te es atractiva? Escríbeme tus comentarios, ya saben que los leemos a todos. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de Richie Blog. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros, como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros, mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos como este libro, este librazo en PDF de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tus super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más.